20 horas 27 minutitos ya transcurrieron de este martes 20 de mayo. Damos vuelta a la página y mañana miércoles se va a realizar una nueva marcha de jubilados frente al Congreso, como habitualmente lo vienen realizando desde hace varios años. Pero a partir de Javier Milei, La Libertad Avanza como gobierno nacional, estamos viendo cada semana, cada miércoles, una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad federales. Esto ordenado, como ya lo venimos diciendo, por el poder político, ¿no? Ordenado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y la escalada de violencia y la utilización de la fuerza represiva por parte de las fuerzas de seguridad federales cada vez es mayor, ¿no? Y las imágenes que estamos viendo, la del último miércoles, por ejemplo, cuando otra vez fue reprimido el padre Paco Olveira, porque sacerdotes y también pastores fueron a acompañar la marcha de jubilados, este justo, legítimo reclamo del sector, y fueron reprimidos. Lo tenemos en comunicación telefónica al coordinador del área Justicia y Seguridad y director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, a Rodrigo Pomares. Pomares, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por el llamado. Ustedes participan en el monitoreo como organismo de derechos humanos cada miércoles en la marcha de los jubilados, Pomares. Sí, exactamente. Nosotros somos parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que lo integra el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y los mecanismos locales de distintas provincias, entre ellas Corrientes. Bueno, en la zona de Cava estamos cubriendo estas manifestaciones tanto con el Comité Nacional como con el mecanismo local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, y nosotros, la Comisión por la Memoria, que somos el mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. Los tres organismos estamos articulados cubriendo todas las manifestaciones que se dan en la órbita de Cava, fundamentalmente, y en particular la de los miércoles que realizan los jubilados. ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando de esta manera? Nosotros lo veníamos consultando a Roberto Cipriano García, que forma parte, ¿no?, de la comisión directiva, es el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que la preside Adolfo Pérez Esquivel. ¿Desde hace cuánto tiempo que vienen trabajando de esta manera, como monitoreando las distintas marchas, pero sobre todo particularmente me interesa la marcha de jubilados porque vemos la utilización de la fuerza represiva del Estado absolutamente desmedida, que hay como un ensañamiento de lo que no ocurre con las marchas y movilizaciones que organizan, por ejemplo, las centrales obreras, ¿no?, la CGT, claro, la CTA, pero en cambio sí contra el sector de jubilados, que son un puñado en relación a la convocatoria de otras marchas, como por ejemplo esta que mencionabas de la CGT y de la CTA. Sí, nosotros venimos haciendo esto de manera regular ya desde diciembre de 2023, ni bien asumió esta gestión de gobierno, y en particular porque, bueno, ya en el inicio de la gestión y con la designación de Patricia Bullrich se adelantó el criterio que iba a tener con las manifestaciones públicas, que era un criterio de limitación y represivo, que tuvo, bueno, el protocolo antipiquetes, esa resolución del Ministerio de Seguridad, donde se enunciaba que distintas formas de restringir la forma de manifestarse en la vía pública, principalmente limitando las manifestaciones públicas a las veredas, bueno, estableciendo que la necesidad de autorización por parte del órgano administrativo, bueno, habilitando de alguna manera también la represión
de las manifestaciones. Y luego lo que empezó a ocurrir ya en la práctica es que ya desde las primeras movilizaciones se empezó a hacer un despliegue desmesurado de las fuerzas policiales y de seguridad a nivel nacional. Eso es importante remarcar, que no solo participan desde el primer momento la Policía Federal, sino también dos fuerzas que son fuerzas militarizadas, como la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional. Es decir, esas fuerzas son lo que se conocen como fuerzas intermedias, es decir, son fuerzas militarizadas, intervienen en cuestiones muy específicas, fundamentalmente control de fronteras, y están asociados a la defensa nacional, es decir, que cuando se las convoca articulan con el ejército. No son fuerzas creadas para interactuar con la población civil, de manera tal que se está usando de manera regular en las manifestaciones públicas dos fuerzas que son militarizadas. Y lo otro que también es un punto que remarcaste muy bien, que es que el Estado ha elegido qué manifestaciones reprimir y cuáles no. No se han reprimido todas las manifestaciones, nosotros cubrimos ya 88 manifestaciones desde diciembre de 2023 y en 28 manifestaciones se generaron eventos represivos. Mayormente las manifestaciones que se decidió reprimir son aquellas que no han sido masivas, en particular, las de los jubilados en particular han sido reprimidas, y también aquellas que han tenido que ver con circunstancias que a la gestión de gobierno nacional le interesaba particularmente dar un mensaje. Por ejemplo, aquellas que tuvieron que ver con, en su momento, las sesiones de la denominada ley base. En todos esos eventos el Estado eligió reprimir, y eso está muy claro porque no fueron manifestaciones donde se generaron situaciones de conflicto entre los manifestantes. Todos esos eventos comenzaron por la decisión represiva del Estado. Es decir, el primero que empezó a ejercer la violencia fueron los agentes policiales que estaban ahí apostados, ¿no? Es decir, que lo que se viene reprimiendo son manifestaciones pacíficas. Después, por supuesto, una vez que se generan los primeros eventos represivos, sí ocurren algunas situaciones con los manifestantes o respuestas de parte de los manifestantes. Pero el evento represivo comienza por la decisión unilateral de las fuerzas policiales, ¿no? ¿Cómo se puede, es decir, debe haber alguna herramienta legal para articular semejante represión a los viejos y a las personas que van a acompañar el justo, el legítimo reclamo de los viejos que están pidiendo nada más y nada menos tener haberes jubilatorios dignos? Digo, ¿no se puede articular alguna herramienta legal, judicial, que actúe un fiscal, un juez, para evitar semejante represión? Porque semanas tras semanas vemos viejos que son apaleados, curas gaseados, hinchas de fútbol que se los quisieron disfrazar como barras violentos y en realidad eran personas que iban con la camiseta de su club y que no pertenecían a ninguna barra. Es decir, el sector que sea que va a acompañar el reclamo de los jubilados termina siendo reprimido. Incluso ustedes mismos también como organismos de derechos humanos y también aquellos profesionales de la salud que van a asistir a los que están siendo reprimidos y gaseados también son reprimidos. ¿Esto no hay una forma de evitarlo? Bueno, nosotros hemos presentado ya al menos 20 denuncias penales por todos estos eventos que se fueron generando, estas represiones. Se hicieron presentaciones de habeas corpus preventivos y hay presentaciones incluso ante los organismos internacionales. Lo que hay que decir que a nivel interno el Poder Judicial no ha tenido una respuesta favorable, ha rechazado muchos de los planteos que se han hecho de habeas corpus preventivos, y las causas penales donde se denuncia esto tampoco están avanzando de manera contundente para dar un mensaje que disuada a las fuerzas de seguridad y al Ministerio de Seguridad de la Nación a tener este tipo de acciones que, hay que recordar, terminaron con lesiones gravísimas al periodista Pablo Grillo, que hoy también nuevamente está
en terapia intensiva, definiendo qué pasa con su vida. Eventos represivos donde a nosotros nos ha tocado, junto con los cuerpos de asistencia médica, asistir personas, adultos mayores que han terminado afectadísimos por los gases, o con golpes en la cabeza, han caído con golpes, con distintos tipos. Es decir, que la línea entre que esto termine peor, con una situación de extrema gravedad, como la muerte de alguno de los manifestantes, es muy delgada, y cada día se corre más al límite. Hemos visto niños, niñas, jóvenes agredidos por los gases y por los golpes de la policía. Y el gran ausente es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es quien debiera equilibrar las acciones del Poder Ejecutivo. Y la verdad es que lo preocupante es que el tercero de apelación no está tomando medidas que, bueno, por un lado envíen un mensaje al Poder Ejecutivo y por el otro lado ejerzan el control que tienen que ejercer. Por supuesto que todos quienes de alguna manera estamos monitoreando y cumpliendo alguna función de registro y denuncia, hacemos las presentaciones y promovemos que el Poder Judicial tome las decisiones, pero lo cierto es que no hay decisiones que sean contundentes respecto de frenar este temperamento del Poder Ejecutivo. Usted que participa, que está ahí, nosotros lo vemos a través de las imágenes, ¿no?, que se reproducen en la televisión porteña, en algunos canales de la televisión porteña, y de luego lo que se reproducen también en las redes sociales, que en este sentido son altamente positivas, ¿no? Bien utilizadas las redes sociales para conocer este tipo de realidad, pero lo vemos desde lejos. Pero usted, que está ahí en el lugar, esto que acaba de mencionar, ¿no?, que la línea es muy delgada entre que se produzca una muerte, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos que se produzca lamentablemente esta consecuencia por la utilización desmedida de la fuerza represiva por parte del Estado? No, nosotros consideramos que estamos muy cerca y que es puramente el azar lo que está definiendo que eso no ocurra. Porque tirarle gas lacrimógeno del que se está usando, que aparte hay que decirlo, es un gas, nosotros vamos incluso con máscaras, porque para preservarnos, al estar tantas horas ahí, usamos máscaras para que los gases no nos impacten, y aún usando las máscaras, ese gas que están utilizando, que es un gas diferente al que se usaba antes, es mucho más potente, es mucho más irritante. Bueno, el uso de ese gas directo contra la cara de personas mayores, que muchas de ellas pueden tener algún problema respiratorio o algún problema cardíaco, eso en sí mismo ya constituye un riesgo muy elevado. O sea, están al borde de generar una situación realmente gravísima, como la pérdida de la vida de una persona en el contexto de una manifestación. Y de hecho, bueno, citaba recién lo de Pablo Grillo, porque ese día Pablo Grillo no murió por una cuestión de azar, y las personas que estaban cerca de Pablo Grillo no murieron por una cuestión de azar o no fueron lastimadas severamente, porque ese día no se disparó una sola granada de gas lacrimógeno de manera antirreglamentaria, sino que se dispararon muchas granadas de gas lacrimógeno. Así que muchas más personas podrían haber sido afectadas y muchas corrieron riesgo de vida, incluidos nosotros que estábamos en las proximidades de ese lugar. Así que la delgada línea es eso, es una cuestión de azar lo que está definiendo que esto no termine peor. Y no advertimos que el Estado y que el Ministerio de Seguridad en particular esté advirtiendo esto y bueno, modificando de alguna manera su temperamento, sino que cada miércoles se incrementan más los niveles de violencia. Totalmente, es lo que se da a través de las imágenes. Y en cuanto al número, porque también nos da la impresión que es los que se manifiestan son un puñado en relación al número de los efectivos de fuerzas de seguridad. Creo que duplican. Sí, de hecho, algo importante es que nosotros cubrimos casi todas las manifestaciones de los miércoles, y algo que se vio es que al principio lo que ocurría era que los jubilados lo que hacen es concentrarse ahí en el anexo de la Cámara de
de Diputados, cruzan la vereda por la senda peatonal y dan una vuelta al Congreso. Claro, un abrazo simbólico. Es un abrazo simbólico que duraba cuando se los porque durante un tiempo, eso se permitió, se acompañaba, aunque con toda una masividad de policías que la verdad que era desmesurada y que habrá que investigar el trasfondo económico de movilizar tantas fuerzas policiales de seguridad, ¿no? Porque el gasto estatal que hay en todo eso es terrible. Pero bueno, se los acompañaba, hacían la vuelta, hacían un semaforazo, cruzaban por la senda peatonal, y eso duraba una hora y media, como mucho, donde ni siquiera se entorpecía el tránsito, no había una gran dificultad. Hubo una decisión en un momento de empezar a reprimir ya de entrada, y hoy lo que ocurre es que directamente cuando ya están concentrados no se los deja cruzar la calle, es decir, que se les restringe la libertad, se los cerca en la vereda. Y el otro día, en la última manifestación, ocurrió algo más grave aún, que es que estando en la vereda. En la vereda. Sí. Mientras estaba socorriendo a personas que estaban heridas, en la propia vereda, empezaron a correr a las personas que estábamos nosotros ahí mismo, que aparte les advertíamos que era completamente ilegal eso, ¿no? Porque no hay ninguna justificación de correr a una persona que está en la vereda. Pero bueno, cada vez se van corriendo más límites. Y restringiendo aún más, ya que lo que el propio protocolo antipiquete establece, que es que, digamos, en todo caso, restringe el corte de la ruta de manera completa, es decir, que hasta incluso un carril estaría habilitado para manifestarse, según el protocolo. Pero bueno, ya se han corrido todos los límites y lo que se ve es un envalentonamiento de los propios agentes policiales. Se sienten con impunidad para hacer casi cualquier cosa, y yo creo que ese en particular también es el riesgo de que esto termine peor, ¿no? Porque sabemos lo que pasa cuando a las fuerzas policiales o a las fuerzas de seguridad no se les da un mensaje claro respecto de lo que pueden o no pueden hacer y se les da rienda suelta. Bueno, cuando se les da rienda suelta, actúan como su criterio les indica, y siempre es el ejercicio desmedido de la fuerza. O sea, las fuerzas policiales hay que controlarlas. Si no se las controla, se empiezan a cometer ilegalidades, excesos y demás, ¿no? Yo voy a utilizar un concepto que se me ocurre en este momento de lo que observo, ¿no? A través de las imágenes. Es como que, usted dijo envalentonados, es como que están cebados. Cebados, sí, como se dice con los animales, ¿no? Sí. Están cebados y cada vez más extralimitados. Y realmente, observando desde aquí, por eso le preguntaba cuán cerca estamos de que se produzca una muerte. Con Pablo Grillo estuvimos allí, digamos, y ese fotógrafo, reportero gráfico que estaba trabajando, sigue luchando por su vida, y en caso todos anhelamos que se salve, ¿no? Hay que ver con qué tipo de secuelas queda, porque tuvo desprendimiento de masa encefálica. Pero miércoles tras miércoles vemos que, como usted también lo está definiendo, se van corriendo más límites, la represión es mayor. Estando en la vereda, reprimen a los manifestantes, y es como que sí, están cebados, ¿no? Pero eso me parece que es porque el poder político los respalda en estos excesos. Sí, claro. Tampoco el poder político, digamos, los partidos con representatividad política tampoco han tenido respuestas muy fuertes, ¿no? Esto ocurre en el epicentro del Congreso de la Nación, con los diputados y senadores adentro del Congreso, y tampoco hay una respuesta, salvo honrosas excepciones que bueno, salen y van a la calle. Bueno, algunos incluso han recibido gases lacrimógenos, pero también hay como una sensación que nos queda de que se va naturalizando, ¿no? Que esto Totalmente. Se va generando como una especie de rutina de todos los miércoles, donde esto ocurre y nada pasa en el sentido de frenarlo, de quebrarlo, de cortar de alguna manera con todo esto. Y es también nuestra preocupación, obviamente nosotros no nos ¿Hasta dónde van a llegar? Tranquilos con el hecho de
de solamente, bueno, hacemos lo que a nosotros nos corresponde, que es monitorear, pero la verdad es que desearíamos que alguna de las acciones que se impulsan y las denuncias que se hacen, bueno, tengan algún efecto, porque la verdad es que si no se le pone un coto a esto, bueno, vamos a terminar acostumbrándonos al modelo chileno, ¿no? Que ya existe hace muchos años, donde ya los manifestantes saben que a una hora la policía reprime y se acostumbraron a eso, y a que bueno, Carabinero, que es el grupo Claro, pero policial que acá... interviene, bueno, reprima, genere lesiones, bueno. Pero acá estamos hablando del sector de jubilados, Pomares, Claro, y eso claro. es terrible ver esas imágenes. Yo lo vengo diciendo, qué peligro representa un viejo o una vieja de más de 70 años, de más de 80 años, contra efectivos de fuerza de seguridad que están entrenados, que están armados, que están protegidos por chalecos, por escudos, con cascos, con rodilleras, con una protección de todo tipo. ¿Qué peligro representa una persona de más de 70 años? O, si se quiere, un joven también que está desarmado. ¿Qué es bueno, pero inconcebible? Eso del mensaje que se quiera dar, ¿no? Y eso implica una banalización, de alguna manera, ¿no? Del daño estatal. Entonces, el problema es ese, que se termine naturalizando incluso socialmente, que eso no es algo de lo que hay que alarmarse y alertarse, y oponerse fervientemente, ¿no? A que una persona mayor, por ir a reclamar una jubilación, termine agredida físicamente, golpeada. Bueno, digamos, es una escena que de alguna manera parece estar buscada o hecha a la medida de ir naturalizando lo que pasa. Y tal vez también hasta podemos pensar que es un montaje, una puesta en escena para el electorado de La Libertad Avanza. Es una puesta en escena, sin dudas, es una puesta en escena. La presencia de esa magnitud de fuerzas policiales es una puesta en escena. No hay ningún sentido operativo que justifique el uso de 5 camiones hidrantes, más de 600 policías entre gendarmería, prefectura, para grupos de no más de 100 manifestantes. No hay nada que justifique eso. Es decir, claramente es una puesta en escena que también busca el efecto de disuadir, ¿no? Aquellas personas que, bueno, la escena les empieza a dar temor, bueno, tal vez no se acercan a la plaza a manifestarse, empiezan a disuadir a quienes, bueno, no están tan convencidos y no quieren pasar por la posibilidad de ser detenidos o recibir la represión policial. Es decir, que eso también tiene un efecto disuasivo de la manifestación pública. Y en las manifestaciones que cubrimos ya llevamos registrados nosotros, a través de las distintas postas sanitarias y lo que vamos registrando también con nuestros equipos, más de 2.300 heridos y... ¿Más de 2.000? Más de 2.300 heridos. ¿En cuánto tiempo? En 88 manifestaciones. ¿Pero todas de jubilados o distintas? No, de distintas manifestaciones desde diciembre, desde que asumió esta gestión de gobierno hasta mayo, hasta este mes. 2.300 heridos. Y calcule que fueron 28 manifestaciones donde cubrimos hechos de represión. Es decir, en 28 manifestaciones se hirió más de 2.300 personas. Por impacto de lacrimógenos, balas de goma, golpes con escudos, golpes con tonfas policiales, bueno, heridas de distinta magnitud. 2 personas perdieron su vista por el impacto de los perdigones de goma. Detuvieron arbitrariamente a más de 220 personas. Bueno, es un esquema represivo de una magnitud muy grande, ¿no? ¿Cuántas personas detuvieron? 220 personas. ¿En 88 manifestaciones o en 28 manifestaciones que se produjeron estos excesos? No, las detenciones se generaron en algunas otras manifestaciones porque en algunos casos coincide y en otros no. La más grande fue la de el miércoles 12 de marzo.
Claro, ahí se detuvo a 144 personas, si mal no recuerdo, que fueron liberadas rápidamente, ¿no? Porque eran evidentemente arbitrarias. Esa Pero fue bueno, la de los barras, entre comillas. exactamente. Esa fue la que terminó con las heridas a Pablo Grillo. Sí, ese fue el miércoles 12 de marzo, exactamente. 12 de marzo. Entonces, en 28 manifestaciones, 2.300 heridos. Y 220 personas detenidas, la mayoría concentradas en esas manifestaciones donde hubo eventos represivos, ¿no? Bueno, esperemos que mañana no se produzca el mismo espectáculo, ¿no? Y ahora parece que lo han marcado al cura, al padre, Sí, al padre Paco, sí. ¿no? Sí, Porque sí, estaba exacto. rezando el Padre Nuestro Sí, cuando avanzaron con los escudos y le tiraron el gas nuevamente en la cara a él y a otros sacerdotes, y creo que había sí. también pastores. Había pastores de distintos credos, pastores evangélicos. Sí. Mañana está convocado el encuentro ecuménico, van a participar, también van a hacer una misa, entiendo que en la Plaza del Congreso, distintos curas y párrocos y representantes de distintos credos, y se van a sumar, entiendo, de otros sectores. Así que bueno, supuestamente la manifestación de mañana va a ser un poco más masiva, no tan grande, pero va a tener una convocatoria más amplia. ¿A qué hora se va a realizar la misa ecuménica? A las 2 de la tarde. ¿En la Plaza del Congreso? Sí, no sé si exactamente en la plaza, pero es en las inmediaciones del Congreso. Rodrigo Pomares, le agradecemos esta comunicación, seguiremos atentamente lo que ocurra mañana en las inmediaciones del Congreso y como expresión de deseo que paren con la represión, ¿no? Pero es una expresión de deseo que me parece que está muy lejos de la decisión política del gobierno nacional de cumplir esto. Así parece, nosotros también obviamente tenemos ese deseo y esa vocación, y esperamos no tener que cumplir con esta tarea que cumplimos, pero bueno, no parece ser como bien decís, lo que va a ocurrir al menos en un corto plazo, así que vamos a continuar con esta tarea de registro y de denuncia de lo que pasa en estas manifestaciones y en todas las que ocurran en el epicentro de la ciudad de Buenos Aires. Y que la justicia actúe, ¿no? Sí, con su función como mecanismo de control. Rodrigo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que gracias por el llamado y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que es coordinador del área Justicia y Seguridad y director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial. Veremos qué ocurre mañana en la nueva marcha de jubilados, en donde va a haber este encuentro ecuménico y se va a oficiar una misa en las inmediaciones del Congreso, si permiten realizar esta celebración ecuménica, donde van a participar sacerdotes y también referentes religiones, referentes de distintos credos, de distintas religiones, o si van a empezar con los gases reprimiendo, con los escudos y con los bastonazos también a los curas, a los pastores, como ya sucedió el miércoles pasado, que cuando el padre Paco estaba rezando el Padre Nuestro fue nuevamente salvajemente reprimido junto a otros sacerdotes.